Quería empezar haciendo algunas reflexiones sobre la noción de apertura. El método pidaliano, la escuela inaugurada por Ramón Menéndez Pidal a finales del siglo XIX, principios del XX, y canonizada sobre todo en el romancero, en el género de la balada romancística, nos dice que lo consubstancial al texto oral es la apertura. Un poco define el texto oral como esa definición de la energía que nos dejaba perplejos en el colegio, algo que ni se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? Insistiendo don Ramón en que la apertura es consubstancial a los géneros orales, sin embargo cae en lo que yo creo que es la gran contradicción del clasicismo pidaliano, ¿no?, que es denunciar incluso que la tradición infantil aniquila ese nivel de apertura. Es decir, don Ramón decía que los romances nacían en el siglo XIII, en el XIV, en el XV, de la mano de autores que luego quedaban oscurecidos porque se incardinaba el texto en la tradición oral, y que a partir de ese momento el romance pervivía en muchas variantes hasta alcanzar lo que él llamaba, y lo que los pidalianos llaman, el grado cero de la tradición, es decir, un estado, el infantil, en el que el texto está supeditado, absolutamente subordinado al juego, y en el que ya no hay ninguna posibilidad de variabilidad, luego que ya no hay apertura. Ana Pellegrín le dio tiempo a empezar a reflexionar sobre esa contradicción, y decía: el último éxito de un romance no es refugiarse en la tradición infantil, ese es el primer éxito, porque cuando un romance llega a la tradición infantil lo hace con tal capacidad de variabilidad, con tal capacidad de invención, de recreación, que es sorprendente las posibilidades poéticas que puede llegar a alcanzar el texto. Vamos a ver algunas. Esas son dos versiones infantiles del romance de Santa Catalina. La santa, que según la leyenda en el siglo IV fue condenada por su propio padre a morir en una rueda de cuchillos y navajas porque se quería convertir al cristianismo. Es la Santa Catalina que dibuja Caravaggio, luego tenemos ahí el ejemplo de la pintura de Caravaggio, porque las posibilidades artísticas en pintura, por ejemplo, que tiene la tradición oral hacia la enseñanza, es algo que también quiero plantear, ¿no? Me parece muy sugerente. Bueno, el romance de Santa Catalina se conserva, o se ha conservado durante muchos siglos en la tradición adulta, dando muchos detalles, y cuando llega a la tradición infantil parece reducirse, sincretizarse de una manera extrema, y encontramos versiones de este tipo. La primera es una versión común en el juego en Andalucía. En esa versión la referencia histórica de la vida y el martirio de la santa del siglo IV está desvaída. Es un romance, como se dice, desreferencializado, donde se ha perdido la referencia histórica. La protagonista ocupa un sitio mítico mágico, la baranda del cielo, y lo que tenemos ahí es un soporte dialógico para llevar el juego. Eso lo hacen mucho los niños, eso ocurre mucho en la tradición infantil. Una historia muy extensa, muy circunstanciada, se convierte en un breve diálogo en el que los niños teatralizan una determinada escena. La segunda versión tiene forma de retahíla, no de canción dialógica. Ahí tenemos una de las más llamativas actualizaciones: el cuchillito de pelar patata, el rey moro, que es un personaje que se trae como personaje negativo, esos personajes arquetípicos del romancero que representan lo bueno y lo malo. El rey moro siempre es mal padre, pero sin embargo sí conserva en esta segunda versión, sí hay una conservación en el texto infantil de la figura negativa del padre, que es el que castiga, que es el que representa la maldad. El romancero infantil, la canción infantil, cuando se observa vinculada a la memoria cultural, tiene una doble cara, esa doble cara que están explicando esos textos. Vamos a ver algún otro ejemplo. Este es muy curioso. Son versiones infantiles del romance de Bernal francés. Cuenta cómo una mujer está sentada en su jardín o en su balcón, siente llamar a la puerta. Al abrir la puerta se apaga el candil, ella cree que su amante, da por hecho que su amante lo hace pasar al jardín, lo lava, lo atiende, y luego van a la cama, y cuando está en la cama ella nota, no sabemos por qué, que
aquello no es, ese comportamiento no es el habitual de su amante. Y entonces le pregunta qué te pasa, Bernal francés, ¿no? Y él le dice, no me pasa nada, me pasa que soy tu marido y vengo a matarte. Y normalmente le corta el cuello, que es lo que merece una adúltera en el romancero. Es muy interesante que en los textos infantiles de Bernal francés, documentados como infantiles, por cierto, desde el siglo XVII, lo que ha interesado en el texto infantil es la escena del encuentro, la escena de llamar a la puerta y de encontrarse con el supuesto amante. La primera versión aparece en cancioneros del siglo XVI y XVII, la publica Marc Guiffrén en el corpus de la lírica tradicional. Es un diálogo infantil que recoge exactamente los versos en el que el amante llega a la puerta. La segunda versión es la que recoge Milà y Fontanals en el siglo XIX. Se conserva la escena de la llamada de la puerta, pero ese personaje misterioso se ha convertido en la propia muerte, en algo que amenaza, en algo que acecha. Las otras tres versiones son del siglo XX, recogidas de la tradición oral moderna. El Concón, el fantasma, es el texto aplicado a un juego en el que el fantasma ha sustituido a la muerte, que a la vez ha sustituido al amante. La siguiente, asistimos ya a una actualización muy moderna. La policía sustituye al concón, que sustituye a la muerte, que sustituye al amante. Rin, rin, además el timbre en vez del tan, tan. Y por último, un juego que yo he jugado cuando pequeña, el de Doña Berenguela, y en un momento dado dice que es ese ruido que anda por ahí que de día y de noche no me deja dormir. Es decir, ha habido una adaptación, una recreación constante desde el siglo XVII en el ámbito infantil, lo cual quiere decir que la capacidad de recreación del niño, que el uso en el juego, el uso lúdico de la tradición adulta está en una continua apertura y se ha dado siempre, y que evidentemente no significa un grado cero. El romance es proteico, la tradición oral es proteica. El propio Vidal fue el que dijo que la noción de apertura permite que el romance se adapte a cada tiempo, a cada espacio, a cada necesidad, a cada contexto. Por tanto, el juego tiene una enorme capacidad de transformar, de adaptar, de utilizar la materia tradicional para ponerla al servicio de lo lúdico, de lo rítmico, de la diversión. Es cierto que al niño, en la transmisión infantil, no le importan los significados simbólicos. Evidentemente a un niño no le importa que la adúltera, ni que haya una adúltera, ni que la adúltera sea o no sea castigada, ni la sanción moral que el romance comporta. Lo que le importa es la comprensión rítmica, lúdica, gestual también de ese texto. Y este es muy curioso, está en todo el mundo. La primera es de Huelva, la segunda es de Cádiz, la tercera es de Bilbao y la cuarta es de Buenos Aires. Estamos ante un uxoricidio, un señor que mata a su mujer, que la fríe o que la descuartiza y que la lleva a la plaza a vender. Cosa muy incorrecta, muy perversa. Entonces los niños, como vosotros sabéis, se sienten muy atraídos por el mundo de la violencia, de la escatología, de la guerra también. Yo me preguntaba de dónde viene esa imagen que es tan fuerte, ¿no?, si la miramos desde la perspectiva adulta. Yo creo que viene de un romance que pervive también entre los sefardíes, que se conoce en el mundo hispánico, en la península, como Los presagios del labrador, y que los sefardíes lo llaman la mirufrenta. Es un romance especialmente crudo, ¿no?, en ese sentido, y muy machista, si hablamos del ideario, de la ideología que comporta el romance. Muchas versiones insisten en que él le dice: ¿por qué me has mentido? ¿Por qué me has engañado? Si te faltaba marido, haberme escrito unas letras, le dice, que bien sabes escribir, ojalá Dios no supieras. Después de toda esa humillación, crimen, etcétera, etcétera, el romance termina indefectiblemente con versos de este tipo. Los descuartiza, va con el cuerpo descuartizado, muerto de la mujer o del amante a la plaza y los mercadea, los vende, haciendo ostentación del uxoricidio, evidentemente, y dando por sentado la justicia de su crimen, ¿no? El uxoricidio aparece desde los fueros castellanos del siglo XVI hasta el Código Penal de 1963.
Es decir, cuando yo nací todavía en el Código Penal estaba contemplado el uxoricidio. Uxor, mujer, esposa. El uxoricidio en el Código Penal franquista, por ejemplo, está contemplado como el derecho del marido a matar a la mujer y al amante si lo sorprende en el acto del adulterio. Solamente el Código Penal de la República, que duró 2 años apenas, del 32 al 36, o del 33 al 36, solamente el Código Penal desterró el uxoricidio, quitó el uxoricidio. Pero los maridos tuvieron legalmente derecho a matar a su mujer adúltera hasta 1963. Y estudiar eso, observar eso comparado con la tradición oral es muy interesante, porque al fin y al cabo la tradición oral lo que se está haciendo eco de esa moral que hay en la sociedad.